Ah, no, hizo al revés. Editar transcripción, editar transcripción. Mm, Ok, ahí ya me dirán si se ve Se ve, profe. presentación. Se ve. Póngase en modo ahí. Muy bien. Ahí seguimos avanzando de lo que habíamos comentado el otro día y vamos a desarrollar un poquito en lo que dimos en llamar, uy, se me activó, perdón, en el antivirus ahí que no veo, el orden westfaliano, ¿no? Hacemos referencia al Tratado de Westfalia, del cual vamos a hablar eh, en parte de esta clase de hoy, de 1648, que por sus características impone, instaura un orden internacional que con ciertos cambios, ciertas modificaciones, a través de los tratados, como dice ahí, los tratados de Utrecht y de París, pero con modificaciones, el orden de Westfalia de 1648 va, va a estar relativamente inalterado hasta 1789, cuando se produzca el inicio o el puntapié inicial de la Revolución Francesa. Así que es importante porque nos estamos ubicando un poco temporalmente entre los siglos, mediados de los siglos XVII a, como ustedes saben, fines del siglo XVIII de la Revolución Francesa. Ahí el plan de clase, vamos a hacer una breve referencia para ponernos en ambiente, en lo que es la noción de Sacro Imperio Romano Germánico, que ya lo vimos el otro día, referirnos al orden creado en Westfalia, y para eso, y utilizando la terminología de Renouvé, vamos a hablar de las causas profundas, como son la Reforma Protestante de Martín Lutero y las guerras de religión que se dispararon en ocasión de las guerras de la Reforma Protestante, con el núcleo duro de la Guerra de los 30 años, que precisamente es a la que pone fin la Paz de Westfalia de 1648. Y después vamos a hablar de esa fórmula de equilibrio que instaura Westfalia, un equilibrio internacional que, como les decía, va a estar en cierto modo inalterado en su homogeneidad, en sus actores, allí lo veremos, hasta 1789, cuando tengamos otro gran quiebre en las relaciones internacionales. Y ahí, bueno, haremos referencia a lo que se llamó el gran siglo del rey francés, de Luis XIV, el quiebre en la mitad del periodo que significó la Guerra de Sucesión de España en el año 1700, que ya les adelanto va a tener también sus repercusiones en la América Indiana. La segunda etapa de este periodo que está allí marcado por esos 2 años. Haremos referencia al ascenso de Prusia, del Reino de Prusia, y algunas notas sobre la Guerra de los 7 Años, que es un conflicto también importante, sobre todo por lo que significa para confirmar el declive francés, el ascenso prusiano, en- en- de acuerdo a las estipulaciones de la Paz de París, que también tuvo su capítulo americano también, en las colonias americanas. Entonces, un poco en las clases ahora vamos a ver un poquito esto para que vean como primera aproximación, como valijita de herramientas para que nos llevemos la noción de orden internacional, que ya la vimos en las primeras clases, ¿no? Como un sistema de reglas, de normas, costumbres y sobre todo valores, que a pesar de, como dijimos, la naturaleza anárquica que tiene el sistema internacional, hay un orden que se va formando según las épocas, sobre todo considerándolo ahora a partir de 1648, a partir de Westfalia. Y que cuando hay algún acontecimiento internacional, que se dispara algún acontecimiento internacional, generalmente, naturalmente, disruptivos, un conflicto bélico, una revolución, etcétera, etcétera, como veremos, va a haber ciertos cambios o modificaciones en ese orden. Por eso, este orden internacional que se erige, que se conforma a partir de 1648, cuando se ponen fin a las guerras de religión, hasta la Revolución Francesa, es un balance de poder multipolar por muchos actores y homogéneo. Vamos a ver, porque básicamente estamos hablando de monarquías,
en fin, sin actores que le otorguen heterogeneidad al sistema. Una noción muy importante que también tenemos que tomar en cuenta, sobre todo lo que consagra Westfalia, es la noción de equilibrio continental. El cordón sanitario, que vamos a ver que no tiene nada que ver en este caso con temas de salud, pero sí con temas de geopolítica y de cómo contenemos a eventuales enemigos a través de otros estados, que lo explicaremos luego. El concepto de razón de Estado, que lo veremos ejemplificado sobre todo en la participación de Francia en la guerra de 30 años. Y vamos a, como ya lo hemos dicho, que vamos a jugar mucho con estos principios a lo largo del curso. En toda esta clase y las sucesivas vamos a hablar justamente de la aplicación del principio dinástico en pleno movimiento y en plena ebullición, y las guerras de religión también marcando lo que es la aplicación o cómo juega el denominado principio confesional. Y ya un poquito para ponernos en tema, el temor de Francia que tenía por el nuevo encierro de los Habsburgo, que ahora vamos a explicar un poquito para no empezar a marearlos y abrumarlos ya de entrada. Unas nociones sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Dijimos que era una confederación, una especie de confederación de muchas unidades políticas, pequeños estados con cierto grado de autonomía, y hablamos de ducados, de territorios que pertenecían a la iglesia, ciudades imperiales que dependían directamente del emperador, principados, etcétera, que coexistían y mantenían un cierto equilibrio entre el poder del emperador que estaba en la cúspide y los poderes locales. Estaban organizados, un poco un resabio medieval. El otro día dijimos el Sacro Imperio se conformó ya sobre fines del siglo X, en esa región central de Europa, con el núcleo duro en la actual Alemania, digamos, pero no solo en la actual Alemania. Y estaba organizado en base a la pirámide que imponía las relaciones de vasallaje. Es decir, una especie de pirámide eh, que se daba marcada por una relación entre unos y otros, entre los que estaban por arriba, sobre los de abajo, que trababan lo que se llama el contrato de vasallaje, que era una institución, un instituto jurídico muy común y muy típico del feudalismo y de la Europa feudal, típico de aquella época del siglo X, que, que intercambiaba, por un lado, el deber de fidelidad, auxilio militar, es decir, apoyo militar y consejo que se llama, por la protección y respeto de privilegios por parte del señor. Es decir, era una especie de acuerdo tácito por el cual el señor feudal protegía y respetaba los privilegios de los súbditos, ¿a cambio de qué? De la fidelidad y sobre todo el auxilio militar, o sea, la ayuda para ir a la guerra a ese señor feudal. Y sobre esa pirámide se fueron trabando las diferentes relaciones en la Edad Media, generando lo que se llamó una pirámide de vasallaje. Naturalmente, a medida que ascendíamos en esa pirámide, el que estaba en la cúspide, el que tenía más poder y más derechos, digamos, por sobre el que estaban por debajo. Y sobre esa pirámide, justamente sobre esa organización, es que se conformó el Sacro Imperio Romano Germánico. Tenía en la cúspide a un emperador que era como se dice, el primus inter pares, el principal de entre sus pares, los otros nobles, que era elegido por un colegio de electores. Allí, a diferencia de sobre todo lo que van a ser las monarquías europeas occidentales, que estaban más bien basadas en el derecho hereditario de la sucesión monárquica, en el Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador era elegido por un colegio de electores, que casi toda su existencia, ya veremos que el Sacro Imperio va a tener una duración hasta el año 1806-7, allí luego de las campañas napoleónicas, el emperador estaba elegido por un colegio de electores integrado por 4 nobles laicos y 3 religiosos, que eran, bueno, en el caso, los obispos de Treveris, Colonia y Maguncia, el rey de Bohemia, el del Palatinado, el de Sajonia y, bueno, no me acuerdo el otro.
no importa, pero eran los 7 que lo elegían al emperador, que estaba en la cabeza, como dije, de esa pirámide, esa especie de confederación de diferentes unidades políticas. Y naturalmente, al ser elegido por un colegio de electores, su, eh, su autoridad podía ser naturalmente que resistida, cuestionada, según los casos, por lo cual era una constante negociación con esos príncipes y poderes locales para poder seguir ejerciendo su autoridad. En muchos casos, y según las personalidades, era una autoridad también más formal que es real. Esto es importante de la organización y por qué les hago el cuento del Sacro Imperio, porque vamos a ver cómo afecta la reforma protestante esa pirámide feudal, esa organización piramidal. Por eso es importante tener por lo menos una cierta noción de cómo estaba organizado. Y después, naturalmente, hay un Reichstag, lo que se llama la Dieta Imperial, un parlamento, como diríamos en criollo, que está dividido en 3 consejos, bueno, no importa, pero que también era un poco los que tenían voz en la organización del imperio. Aquí ven cómo ese fárrago organizativo y de diferentes unidades, de diferentes tamaños del Sacro Imperio Romano Germánico, como ven, situado en ese centro de Europa, sobre todo al norte de los Alpes, al este del Rin. Bueno, ustedes lo ven allí, después naturalmente lo podrán ver con más detalle en la presentación. La clase pasada habíamos visto que en esa transición de la Edad Moderna, de la Edad Media a la Edad Moderna, a través de esa especie de camino que significó el Renacimiento, lo que estaba cambiando es un poco la cosmovisión del mundo y la concepción del hombre como, digamos, como ser de este tiempo, de este mundo, o vinculado a lo sensorial, vinculado a los placeres, vinculado al lucro, vinculado a la aventura, al Despertar del hombre cuestionamiento. moderno, ¿no, profe? Exactamente, exactamente. Justamente ese hombre moderno va a empezar a diferir cada vez más de lo que era el hombre típicamente o caracterizable como el hombre medieval, ¿no? En el cual la fe y lo confesional tenían mucho más influencia y presencia en su vida, en el arte, en sus actividades. Entonces ese hombre moderno del Renacimiento un poco se iba despojando de esas cuestiones más atadas no del todo claramente, pero más atadas a lo religioso. Ya te dejo, Iván, para terminar la idea. Y en ese marco de mayor cuestionamiento, de mayor curiosidad, de mayor afán investigativo, es que surge la crítica al accionar de la Iglesia Católica por parte de algunos miembros de la Iglesia también, como fue el caso del monje agustino Martín Lutero, que en la pequeña ciudad de Wittenberg, en la actual Alemania, en Turingia, empieza a cuestionar ciertas acciones sobre todo de los papas de Roma y sobre todo ciertas cuestiones ya más dogmáticas relativas a la fe. Básicamente no nos vamos a meter en esto y Iván, me acuerdo que estás allí pendiente, pero en concreto criticaba la acción del Papa romano en cómo se financiaba a los efectos de construir la nueva Basílica de San Pedro de Roma a través de lo que llamó la venta de indulgencias. Las indulgencias, o sea, los perdones, cómo traficaba con eso. El Papa de Roma había montado una organización que a cambio del perdón papal, o sea, el perdón de la Iglesia Católica, la gente le daba dinero que servía para financiar San Pedro. Esto sumado a esa, bueno, muestra de la corrupción en que había de la Iglesia Católica, el exceso, digamos, justamente el Papa de Roma había caído o se había hecho eco de esa modernidad en ese nuevo hombre, digamos, porque eran las máximas autoridades de la Iglesia eran cuestionadas por su entrega a los placeres mundanos, bueno, muchos tenían hijos, al exceso del lujo y falta de austeridad. Es decir, unas medidas que naturalmente iban en contra de lo que eran las enseñanzas. Entonces Lutero, como otros, empezaron a cuestionar ese tipo de accionar y empezaron a
también a cuestionar más en profundidad la cuestión dogmática de la fe católica, entre ellos el excesivo poder de los sacerdotes como intermediarios entre las escrituras y Dios, la cuestión de las imágenes, la cuestión de la fe a través de las obras, bueno, una serie de cuestiones que empezó a tomar cuerpo, ¿no? Y empezar a ganar cada vez más adeptos, sobre todo luego que publicó sus famosas 95 tesis en las puertas de la catedral, allí de Wittenberg, y fue generando cada vez más ruido, ¿no? En ese tímido movimiento que empezó a cuestionar el funcionamiento y sobre todo las autoridades de la Iglesia Católica. Iván, no sé si querés seguir o Tengo ya la duda. claudicaste. Sí, claudicó, Me me quedo parece. con la duda. Ahora que te escucho muy bajo. Se le escucha abajo, sí. Me quedo soldado la duda. Bueno, muy bien. Entonces a nosotros, bueno, dijimos a Lutero, pero hay también otros casos como el de Calvino, el de John Knox en Escocia. A nivel, por ejemplo, de Inglaterra, por una serie de cuestiones entre personales, conyugales y por supuesto que políticas, el rey Enrique VIII de Inglaterra cortó los vínculos con la Iglesia de Roma, fundando su Iglesia nacional, la Iglesia anglicana. Es decir, este fenómeno que luego se dio en llamar protestantismo, porque protestaban precisamente contra las disposiciones de la Iglesia Católica y sobre todo contra el intento de la Iglesia Católica de volver a traer al redil a las ovejas negras que se habían apartado del rebaño. eh, Empezó a tomar cada vez más cuerpo y cada vez más apoyos en diferentes partes de Europa. Ahora vamos a ver, yo tengo el mapa por aquí, cómo se empezó a expandir lo que fue los luteranos naturalmente, que les comentaba, los que siguieron de Martín Lutero, los calvinistas que desde Suiza también empezaron a expandirse, sobre todo no solo en Suiza, en Ginebra, sino también en Holanda, en Países Bajos, en Escocia, la iglesia anglicana que les comenté, en un proceso que fue dividiendo justamente a las poblaciones y fue luego capitalizado, por eso es importante, por motivos políticos, porque justamente esas diferencias en la fe elegida, o la fe protestante o la fe católica, fue haciendo que esa pirámide, que era en cierto modo monolítica en términos religiosos, empezara a diferenciarse, a resquebrajarse entre quienes profesaban la religión protestante y los que conservaban y defendían la fe católica, entre ellos naturalmente el emperador. Pues, como habíamos dicho el otro día, sobre todo, el emperador también representaba un poco la defensa de la fe católica por su emparentamiento, hundido en las profundidades de la historia, con el Papa de Roma. El emperador representaba el poder temporal frente al poder espiritual de Roma, del Papa, pero los dos, digamos, trabajaban espalda con espalda en defender la fe católica. Por lo tanto, lo que nos importa a nosotros la Reforma Protestante es que los fundamentos van a ser funcionales, no solo políticamente, como vamos a ver ahora para los príncipes alemanes, los que estaban allí en el medio de esa pirámide, sino también económicamente para la burguesía que habíamos dicho que iba a venir, que venía en ascenso, sobre todo por lo que implicaba un montón de bienes eclesiásticos, bienes raíces, tierras, monasterios que la Iglesia Católica tenía y que estos cambios de opción en la religión van a permitir tomar esas tierras y esos bienes, por lo cual también hay un fundamento económico que va más allá de lo estrictamente religioso. Entonces, estamos 1517, 1520, allí en 1521, después les vamos a comentar, pero es elegido el nuevo emperador, eh, que va a ser Carlos V, si ya lo habrán visto, se acordarán de la escuela, del liceo, etcétera, etcétera, de la escuela no, del liceo. Este es Carlos V, el emperador Carlos V, que va a ser Carlos I de España, que va a ser el nieto de los reyes católicos y va a ser muy importante porque va a unar, después lo vamos a ver en un mapa, bajo su corona,
grandes territorios y extensiones, no solo en Europa, sino en las nuevas tierras conquistadas más allá del océano. Pero disparadas las protestas, o mejor dicho, la prédica protestante de Martín Lutero, empezó, digamos, el ida y vuelta de, por un lado, los nuevos adeptos que fueron abrazando esta nueva religión protestante, le hace luteranismo, le hace calvinismo, le hace anglicanismo, anglicanismo, pero dejémoslo aparte porque estoy en Inglaterra, pero sobre todo luteranos y calvinistas empezaron a tensionar con los católicos que habitaban en Europa y sobre todo en el Sacro Imperio. Eso generó los enfrentamientos entre, por un lado, el emperador, que actualmente era católico y iba a defender la fe católica, con los primeros príncipes o los primeros nobles, entonces no se olviden esa pirámide funcional y organizativa, dentro de esos príncipes que empezaron a abrazar la fe protestante. Entonces empezaron allí lo que se llamó todo un siglo de guerras de religión. Conflictos de diferente tipo, de más o menos intensidad, que se fueron dando a a lo largo de la Europa occidental, porque no solo en el Sacro Imperio se dio este conflicto, sino también, como estamos viendo allí, en la propia Francia, donde el calvinismo penetró fuertemente a través de lo que llaman los hugonotes. Los hugonotes franceses son los calvinistas de Francia, que además controlaban resortes de la economía muy importantes para Francia. Me refiero a la industria del lujo, a la industria que tiene que ver con la navegación, con la industria textil, que también generaron en la propia Francia enfrentamientos muy importantes. Entonces, esto, desde la Reforma Luterana, se dispararon diferentes conflictos que se dieron a llamar guerras de religión, todo a lo largo del siglo XVI, y miran los años a lo largo del siglo XVI, que van a tener su punto culminante en lo que se llamó la Guerra de los 30 años. Allí están los años, entre 1618 y 1648, fíjense, un siglo después de la Reforma Luterana. A no confundir, porque muchos dicen la Reforma Protestante, enseguida empezó la guerra de 30 años, y no, no fue así. Fue un siglo después de luchas y excesos de avances y retrocesos de unos y otros, sobre todo con la reivindicación que tenían los príncipes protestantes de que en sus estados, sus pequeños estados, poder elegir la religión que quisieran. La protestante en ese caso, ¿no? Que es la consagración del principio, que lo vamos a ver del cuius regio eius religio, es decir, que cada reino pueda elegir la religión que, que mejor quisiera. Y nos adentramos entonces en este conflicto que es importante, de la Guerra de los 30 años, porque como dijimos va a ser el que va a perfilar primer gran orden internacional que vamos a estudiar en este curso, que es el orden de Westfalia. Y la noción de Westfalia, cuando hablamos así, quiere decir muchas cosas cuando hablamos del orden westfaliano. Hasta el día de hoy, cuando hablamos de los estados soberanos, hablamos del orden de Westfalia porque nos referimos a este orden que se inaugura, que se va conformando al final de la guerra de religión. Y allí llegan los actores con diferentes intereses. Eh, Brevemente, por ejemplo, España, ya te dejo, Iván, España, el Reino de España tenía allí, quería controlar y sobre todo defender lo que se llamaba el Camino Español. El Camino Español era una vía de comunicación que España tenía desde básicamente el Mediterráneo, por allí por donde está Génova, hacia el norte, pasando por Suiza, el cortado del Rin, por allí hasta llegar a los Países Bajos españoles, la actual Bélgica y Holanda, que, como les dije apenas, era parte de esa herencia del emperador Carlos V, que por diferentes vías familiares hizo que España, en su momento, allá en el siglo XVI, controlara grandes zonas de Europa Occidental. Entonces, ese camino español, que era muy importante porque era un camino a través de o posesiones españolas o posesiones de aliados españoles, permitía que las tropas, por ejemplo, pasaran por esas tierras, a salvo, por ejemplo, de los ataques de los franceses que estaban allí al lado, o ataques de príncipes alemanes, por ejemplo, que estaban del otro lado. Entonces, controlar ese camino español era muy importante para España. Sí, Iván. Y quería consultar, ¿es más coherente pensar como países tipo España, Francia, Suecia o pensarlo como monarcas?
Bueno, las monarquías son, obviamente que son países con la configuración que muchos de ellos, como las que tenemos hoy en día. De hecho, España sigue siendo una monarquía al día de hoy, Suecia sigue siendo una monarquía del día de hoy, Países Bajos lo mismo. En aquel momento no era todavía monarquía, pero Francia ya sabemos que no. Pero al efecto facilitar, sí, porque ya estamos hablando de unidades casi perfiladas como las entendemos hoy en día. Ahora, la forma de organización interna después ha variado, pero sí, desde el punto de vista que Suecia tenía una persona que dirigía sus destinos, en aquel momento el rey, ahora son monarquías parlamentarias, más modernamente, hablamos sí, claramente de países o estados o reinos o monarquías, pero sí. En el caso de Francia, justamente es una noción muy importante que yo se los puse así al principio. Francia lo que quería evitar a toda costa era caer de vuelta en un encierro como que tuvo en el siglo XVI, justamente con el emperador Carlos V. Y ahora me voy a explicar con esto y espero Con los que le sigan Habsburgo, y que vean profesor, ¿no? cómo Con los Habsburgo. Eh, exactamente. caer otra vez de nuevo. Ustedes acuerdan el cuentito que de los reyes católicos, Fernando y Isabel, esto sí que lo sabemos de la escuela por Colón. El nieto de ellos, el hijo de la famosa Juana la Loca, que se casó con Felipe el Hermoso, que Felipe era de la dinastía Habsburgo o dinastía Austria. Ese hijo, Carlos, o sea, el nieto de los reyes católicos, al ser coronado, por un lado, rey de España y por otro lado, a su vez, por la propia sucesión imperial, porque era eh, nieto del emperador austríaco. Cuando él se convierte en rey de España, por un lado, como Carlos I de Habsburgo, y por otro lado, como emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, tiene esos dos sombreritos, va a generar un territorio, un dominio fabuloso. No solo la corona, digamos, los territorios tradicionales, la corona de Castilla y Aragón, porque a eso se va a sumar el reino de Indias, que ya estaba en pleno proceso de conquista y expansión, y las posesiones que por la rama Burgo, por la rama de su padre, el emperador de Austria, y por su madre, que era María de Borgoña, va a heredar una serie de posesiones en los Países Bajos, en el propio ducado de Borgoña, naturalmente toda la parte austríaca, el reino de Nápoles en el sur de Italia, es decir, va a ser un imperio poderosísimo. Y como se ve en el mapa allí, la que estaba encerrada en el siglo XVI, ¿quién es? Francia. Ahí lo ven. Entonces Francia, bueno, ahí pueden ver, dicho sea de paso, lo que yo les hablaba, la referencia al Camino Español. El Camino Español, que ven un poco la línea roja, que es la línea esa eh, limítrofe, es un poco por donde iba el interés de España de cuidar que no se perdiera control de esa posibilidad de ir a los Países Bajos españoles. Entonces les decía que en el siglo XVI Francia se vio en una dinámica de encierro de la dinastía de la Casa de Habsburgo, a través principalmente del emperador eh, Carlos V. Entonces, un siglo después, Francia no quería volverse a caer en una nueva dinámica de encierro por parte de los Habsburgo y quería extender su reino hasta llegar a los Pirineos, la barrera natural por excelencia, y al Rin, la otra gran barrera natural, que ni una ni la otra todavía lo habían conseguido. En el caso de Suecia, Suecia era una monarquía muy poderosa, muy influyente en aquellos tiempos, quería asegurarse el control del mar Báltico, justamente en detrimento del Sacro Imperio y de Dinamarca, que era otra monarquía también muy poderosa en aquellos momentos. Por parte de los Países Bajos españoles, precisamente lo que estaban luchando era obtener la independencia de España, de la monarquía Habsburgo, en un proceso más largo que de independencia, en el cual se inscribe también en la guerra de los 30 años. Por parte del papado, imagínense, lo que pretendía en primera instancia el Papa de Roma era volver a recatolizar lo más que se pueda la Europa protestante. Eh,
en ese sentido no lo mencioné, como respuesta a la iglesia, a la reforma protestante de Lutero en el siglo XVI. eh, el Papa convocó en su día, ya por 1600, fines de 1600, 1538, perdón, lo que se llamó el Concilio de Trento, una reunión de obispos que duró muchos años, que trataron de, naturalmente, abordar el tema de la reforma protestante y de cómo la Iglesia Católica podía atacarla y tratar de volver a recatolizar a aquellos fieles que se habían pasado a la fe protestante. Y entre otras cosas, por ejemplo, fue lo más emblemático que ustedes se van a acordar, fue la creación de la Compañía de Jesús, de Ignacio de Loyola, los jesuitas, un poco con esa forma de compañía militar, con ese un poco espíritu combativo para tratar de volver a traer a los fieles a la fe católica. Todo el movimiento un poco que se para de esta época del arte barroco, con esa cuestión escenográfica y juegos de claroscuros y juegos de luz para infundir en cierto modo temor a lo divino y las cuestiones excesivamente recargadas e impresionantes, sobre todo para eh, mensajes, digamos, sencillos para gente que la gran mayoría no era analfabeta. Entonces, a través del arte y de ese arte, en cierto modo provocador, inquietante, que significa que era el barroco, era una forma, unas manifestaciones artísticas al servicio justamente de la contrarreforma católica, en el sentido de querer atraer y de volver a traer fieles a esa fe. Em, Dentro del Sacro Imperio también había tensiones, como naturalmente que fueron un poco el disparador de este conflicto. Tradicionalmente los polacos siguieron siendo católicos, como hasta el día de hoy. El propio núcleo del Imperio Austríaco en Austria también querían restaurar el poder del catolicismo. Eh, a su vez, Hungría quería desprenderse de esa tutela del emperador. En fin, había tensiones internas en esta especie de guerra civil e internacional en la que se convirtió la guerra de los 30 años. Ni que hablar en otras partes, porque se aprovecharon para el movimiento independentista o emancipador de Portugal respecto de España, porque la corona estaban unidas en la figura de Felipe II de España, en el caso de Portugal. Ya las tensiones separatistas o un poco centrífugas de Cataluña y de los vascos en Vizcaya, la propia rebelión noble en Francia que se llamó la Fronda, es decir, la Guerra de 30 años se inscribe en un periodo grandes turbulencias internas y regionales en toda Europa central y occidental, que derivó en este conflicto que tiene básicamente tres etapas. Antes las dábamos mucho más al detalle, pero sepan que comienza con una revuelta interna en la región de Bohemia, en Praga, con el famoso episodio que ustedes lo habrán sentido nombrar de la defenestración de Praga. Acá estas son unas fotos de mi autoría en la ventana donde tiraron Cuando justamente, tiran el enviado. tiran a los enviados, a los que llaman los gobernadores del emperador austríaco en Praga, los nobles locales que eran protestantes, los tiran por la ventana y bueno, se dice que fue el 23 de mayo de 1618, no me acuerdo bien porque sería mi cumpleaños, y, y cayeron en una montaña de estiércol, como dice la leyenda. Entonces eso fue un poco el disparador o el catalizador de todas las tensiones que ya venían acumulándose entre el poder del emperador y los poderes locales, ¿no? Que justamente que de eso se trata toda esta conmoción en la organización del Sacro Imperio Romano Germánico. Y eso disparó diferentes momentos de intervenciones de potencias vecinas, obviamente movidas o movilizadas por atacar o, mejor dicho, respaldar sus intereses y apoyar al bando de sus intereses. Entonces, básicamente, todas las intervenciones se van a dar para defender al bando protestante, que en cierto modo flaqueaba a favor de las tropas imperiales, las tropas del emperador con sus aliados, que naturalmente los aliados del emperador, naturalmente estaban los de España, porque eran familia, estaba el papado y estaban algunos que otros reinos que no se habían
pasado al protestantismo. Entonces, tenemos allí lo ven bien, primera etapa de intervención danesa, una etapa de intervención sueca, y me quiero tener un poquito más en la última etapa de la Guerra de los 30 años, que es cuando interviene Francia. Ahí Valentina va a decir algo. Ahí cuando interviene Francia. Pero antes de eso, a ver, Valentina. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Lo mío es nomás Hola. una consulta que justo que usted lo mencionó. Los hugonotes, creo que se dice, Sí. eran protestantes en Francia contra el catolicismo que querían estar, o bueno, que estaban a favor de ideas revolucionarias. Y mi consulta es si ellos están conectados con el final de este conflicto, son una protesta aparte. Bueno, bueno, como ya lo habíamos dicho exactamente, los hugonotes son los calvinistas franceses. Efectivamente, son los protestantes calvinistas franceses, que es muy importante para la sociedad y la economía francesa, y justamente viene a cuento de que voy a hablar de la intervención francesa, porque en Francia gobernaba el rey Luis XIII, y ahí estaba asistido, asesorado por su gran primer ministro y consejero, el cardenal Richelieu, que era un cardenal, un miembro de la Iglesia Católica. Entonces ustedes pueden pensar que, siendo Francia, bueno, un país con un rey católico, a pesar de que estaban allí en plenos procesos también de guerras de religión, pero sobre todo siendo el cardenal Richelieu un cardenal de la Iglesia Católica, ¿a qué bando iban a apoyar en la guerra de los 30 años? Naturalmente acá al bando de los católicos, pero efectivamente no, todo lo contrario. Cardenal Richelieu va a decidir apoyar a los protestantes justamente con ese objetivo que tenía para el reino de Francia, de debilitar a la monarquía Habsburgo, a la casa de Habsburgo, a la casa del emperador. Entonces, bueno, naturalmente es muy normal que tanto daneses como suecos apoyen al bando protestante, pero no era tan natural, esperado, que Francia apoyara a, a los bandos protestantes que peleaban allí contra el emperador. También apoyaba a los holandeses que peleaban contra Francia, porque precisamente lo que buscaban era salvaguardar y defender la integridad o el propio Estado francés, la propia monarquía francesa. Y esto es aplicación, es la primera vez que lo decimos, pero que alguna vez lo veremos a lo largo del curso, es la aplicación de un principio que se llama el principio de razón de Estado, raison d'état en francés, que significa que en aras de defender el fin superior de la defensa del Estado, en este caso del Estado francés, de la monarquía francesa, de la Casa de Borbón, que era la monarquía reinante en Francia, de los Borbones, se estaba dispuesto a claudicar de principios más internos, ¿no? Que uno puede pensar que el cardenal Richelieu, como miembro alto de la Iglesia Católica, porque era un cardenal de la Iglesia, podía estar en esa disyuntiva moral, si se quiere, de a qué bando apoyar. Pero justamente, como dijimos, y consecuencia también de esta transición a este hombre moderno, a este nuevo hombre de la modernidad que dijimos, en que la moral un poco se separa de la política y de las artes de la política, un poco como Maquiavelo recoge en su famoso Príncipe. Este cardenal Richelieu apoya al bando protestante para justamente combatir al emperador. Y de estas intervenciones de la Guerra de los 30 años bueno, se genera un ambiente de negociaciones allí a partir de 1643, en fin, en la región de Westfalia, en dos ciudades, de Münster y Osnabrück. Allí estaban, por un lado, los suecos, que eran protestantes, negociando, y en la otra ciudad estaban los franceses católicos negociando también con el emperador, que en definitiva lo que resuelve eh, es una forma de equilibrio. Es la gran primera, o la primera gran forma de equilibrio continental, que va a abarcar prácticamente a toda Europa, y como dijimos, va a estar prácticamente inalterado en su homogeneidad hasta 1789. Este equilibrio continental se va a dar básicamente en los principales actores de ese momento, que era Francia, Suecia, España y el propio imperio, el propio Sacro Imperio. Y ahora empezamos a ver un poco las consecuencias. Van a surgir más de 300 estados alemanes autónomos, pequeños estados
uno más grande, otro más, pero en general una colcha de retazos de estados alemanes autónomos a los que se les va a reconocer el derecho de no solo elegir su propia religión, o sea que consagra el principio de libertad religiosa, sino sobre todo el derecho a ejercer su propia política exterior. La libertad religiosa ya se había solucionado en las paces, digamos, los acuerdos de paz anteriores, la paz de Praga y la paz de Habsburgo, pero sobre todo aquí se consagra ese gran principio de no solo elegir la religión, el principio es el latinazgo que ya les comenté, sino también de ejercer la propia política exterior y la propia posibilidad de que los príncipes alemanes puedan pactar y trabar alianzas con otras unidades políticas sin necesidad de que el emperador, que era la cúspide de la pirámide, como les dije, tenga que dar su anuencia o conformidad. Esto ya es un cambio importante en la conformación de esa pirámide o en la solidez de los vínculos que había en esa pirámide. Como efectos paralelos se va a dar finalmente el reconocimiento de la independencia de Holanda, de las Provincias Unidas, de la separación de Portugal nuevamente de la monarquía española, la confirmación de la independencia suiza, que ya venía un poco de larga data, ya de fines del siglo XIII. Y vengo para aquí antes y justamente detenerme, y alguien levantó la mano, ya te dejo, lo que consagra tanto el derecho de de ejercer la propia política exterior, de elegir la propia religión, es lo que consagra un principio muy caro en las relaciones internacionales, muy sensible a las relaciones internacionales, que es el principio de la igualdad jurídica o la igualdad soberana. ¿Esto qué significa? Bueno, en Westfalia en ninguna parte de los textos dice que los estados son iguales jurídicamente o que son soberanos. Pero el ejercicio, la posibilidad de ejercer estos derechos al mantener la política exterior y a elegir finalmente la religión que cada monarca estima conveniente para su reino, implica, consagra, trasunta la consagración del principio de igualdad jurídica. Así que todos los estados, por más pequeños que sean, por más minúsculos que sean, tenemos nos paramos de igual forma frente a la comunidad internacional. Aquí es el germen de justamente este principio de igualdad jurídica que luego se fue consagrando, se fue conformando y que, como ustedes saben, está recogido en instrumentos universales, por ejemplo, como la Carta de Naciones Unidas. Entonces, cuando hablamos de los tratados de Westfalia o del orden de Westfalia o el orden westfaliano, a lo que queremos hacer alusión en puridad es justamente a la consagración de este principio de igualdad soberana, de igualdad jurídica entre los estados, que obviamente, como ustedes se imaginarán, difiere de la igualdad real o la igualdad funcional que tienen los estados, porque lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero no son todos iguales. Unos tienen más poder político y militar, económico, etcétera, etcétera. Ustedes naturalmente que lo es intuitivo. Basta aprender la televisión o abrir un diario, pero sí somos iguales jurídicamente. Me dirán que teóricamente somos iguales, puede ser verdad, pero, por ejemplo, en el máximo órgano universal, que es las Naciones Unidas, todos los estados tenemos un voto, salvo ahí el desequilibrio funcional que significa el Consejo de Seguridad, pero es otro tema. Pero en la Asamblea General, por ejemplo, que estamos representados todos los estados del mundo, todos tenemos un voto por más pequeños o grandes que seamos. Antes de seguir, le voy a dejar a Víctor, que quería decir algo de hoy. Bueno, ¿se me escucha? ¿Sí? Bueno, no, yo quería decir con lo que estaba mostrando en el anterior panel, de que por lo Mm. que yo escuché, no de lo que usted nos puso para las clases, lo escuché de otras fuentes, de que en teoría se dio en Sí. la paz de Westfalia ese establecimiento de que una nación pueda dar o pueda tener la decisión de tener su propia religión, porque aunque esté pactado en la paz de Habsburgo, estaba demasiado delimitada en el sentido que sí, hay libertad religiosa, pero por ejemplo creo que en el mismo Sacro Imperio el rey Fernando II podía demoler iglesias protestantes o podía directamente cerrarlas. Es decir, estaba demasiado Sí. limitado y eso fue lo que generó
más también el odio protestante del mismo Fernando, y que en teoría fue la razón de lo que lo tiraron por la ventana a los diplomáticos o los que venían en parte del rey, fue porque las medidas para calmar a los mismos protestantes no les parecía suficientemente satisfactorias. Sí, está muy bien. Sí, yo te digo, a ver, no podemos ir profundizando esto porque si no, está buenísimo lo que decís, que es así, porque eso venía en procesos justamente de diferentes, la gran religión que se iniciaron allá a partir de 1520 y pico, o sea, 100 años para atrás, fueron generando avances y retrocesos que fueron marcados por diferentes acuerdos que fueron consagrando ese principio de un poco de elegir la religión que cada monarca, o cada rey o cada noble quisiera. Lo que pasa que eso también implicaba algunas dinámicas de, por ejemplo, de devolver las tierras conquistadas. Yo había hablado del valor económico que también tenía la defensa del protestantismo, porque posibilitaba tomar y hacer suyas tierras, monasterios, tierras de la iglesia, que era el máximo terrateniente de aquel momento de la iglesia católica en todas partes de Europa. Entonces, los acuerdos de paz, esos paulatinos, la paz de Habsburgo, la paz de Praga, el edicto de restitución, fueron acuerdos que se fueron haciendo y que implicaban, además de la consagración del derecho ese de elegir la religión, la devolución de las tierras, también la obligación de que si el derecho de emigrar a los súbditos que no estuvieran de acuerdo de abrazar la religión del noble o del señor, mejor dicho. Entonces, bueno, son un montón de detalles que me parecen en esto, ok, está muy bien y es la idea que cuanto más empapados estemos en el tema mejor, pero está, pero para no complicarnos, pero está muy bien, Víctor, perfecto, o sea, un lujo, de hecho. Sigamos con, no sé, alguien creo que levantó la mano. Esto, consagrar el derecho de igualdad jurídica. Westfalia también, como dice allí, como se pueden imaginar, quiebra la unidad, esa cuestión monolítica de que significaba el papado, porque naturalmente se rompe el mapa político europeo ahora con unidades políticas que van a profesar diferentes fes, diferentes religiones. Van a cristalizar los conceptos de razón de Estado como un concepto de política internacional, ejemplificado con el apoyo de Francia a los protestantes, la fórmula de equilibrio de poder y de cordón sanitario, que ahora lo voy a explicar mejor cuando hable de los acuerdos, de los ajustes territoriales. Eh, la gran vencedora, digamos, de la Guerra de los 30 años va a ser Francia, en detrimento de, por un lado, como se pueden imaginar, del Sacro Imperio, en detrimento del Papa, en detrimento de la propia España, que en principio no va a aceptar las estipulaciones del Tratado de Westfalia. España empieza un lento proceso de decadencia que la va a llevar justamente a protagonizar o a ser víctima, a protagonizar un cambio de dinastía al finalizar ese siglo. Lo que significó en términos geopolíticos y de proyección para ese espacio alemán, para ese espacio centroeuropeo, es la devastación de las infraestructuras de aquella época, de caminos, de talleres, de ciudades, de puentes. Esa región perdió 7 millones de habitantes, dos terceras partes de su población. Se conformó y condenó a tener en esa región una región débil, porque al estar fragmentado en tantas unidades políticas, era muy difícil aventurar en el corto plazo un camino similar al que se conformaron, por ejemplo, Francia, que se fue conformando en una monarquía más potente y menos fragmentada al conformarse la monarquía francesa, y condenó a Alemania a esperar más de 200 años, como vamos a ver, en lograr su unidad. Justamente se dice que la condena que sufrió todo el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico en esta atomización de unidades políticas generó allí un vacío de poder que la hicieron protagonista de lo que vamos a ver que más, es decir,
Y es el dilema, como dice Kissinger, que es un libro que siempre recomiendo, que es el Diplomacia de Kissinger, habla justamente del drama de Alemania, ¿no? Porque cuando en estos momentos en que estaba fragmentada en tantos estados, era víctima de las ambiciones de los vecinos. Caso de Francia, por un lado, caso del otro lado va a ser Rusia, como veremos, en fin. Eh, pero si es muy fuerte, como vamos a ver también luego, sobre todo 200 años después, va a generar el temor de su expansionismo y va a ser justamente el protagonista de los grandes dramas que vamos a ver en el siglo XX. Por lo cual, el conflicto de Westfalia, como vemos, tiene sus proyecciones bien, bien, bien hacia adelante. A nivel territorial, va a haber algunos ajustes territoriales, por eso yo les comentaba, les sugería ir siguiendo esto después con mapas, cuando lo estudie más tranquilamente, em, luego de las clases, porque es interesante ver cómo los reordenamientos y cómo cada nuevo orden internacional nos va a dejar un mapa europeo distinto. Y bueno, y eso se hace para entenderlo mejor, naturalmente, que viéndolo. Fíjese que Francia, que les dije que era la gran vencedora, digamos, de la Guerra de los 30 años, obtiene la región, muchas partes en la frontera oriental, en la frontera con el río Rin, que era justamente uno de los grandes intereses geopolíticos de avance territorial de Francia, en esa región de Alsacia, de Lorena, y también se inmiscuye en la organización del imperio, del Sacro Imperio, a través de la obtención del voto en el Parlamento imperial, de la Dieta Imperial, La dieta que imperial. es importante. La Dieta Imperial es el Parlamento, que estaban los representantes de todos los estados, y ahí se mete Francia justamente por estos avances, al avanzar en obtener territorios que antes pertenecían al imperio, como que también viene incluido esa participación en la Dieta Imperial. Lo mismo que Suecia, que va a obtener también voto en esa Dieta Imperial, en ese Parlamento imperial, y va a obtener importantes enclaves en la actual Polonia, por ejemplo, y en la actual Alemania, sobre todo en la costa del Mar Báltico, control en la desembocadura de ríos muy importantes como el Oder, el Elba y el Weser. O sea, es decir, Suecia también va a ser otra de las grandes vencedoras y potencias que salieron, digamos, fortalecidas de la guerra de los 30 años, porque convierten prácticamente al Mar Báltico en un lago sueco, en detrimento, en este caso, de Dinamarca, que va a apartar todas sus posesiones en el mar Báltico y en Escandinavia. En el caso de Prusia, que va a ser, Prusia en aquel momento era lo que llamaba un margraviato, una marca, un pequeño unidad política, allí va a empezar un lento pero seguro proceso de expansionismo, mejor dicho, todavía no era Prusia, era Brandenburgo, que va a empezar a expandirse a través de tomar algunas regiones circundantes de su territorio. Pero ya termino, Iván, y te dejo. Entonces, Francia, como dijimos, debilita al imperio, no solo en el interior, a través de ese voto en la dieta imperial, sino también en el exterior con estos ajustes territoriales que va a tener y va a formar, y a esto quería ir, la noción que en geopolítica se llama de cordón sanitario alrededor del Sacro Imperio, es decir, con una serie de estados o territorios, tanto propios como estados afines o aliados, que va a tratar, que van a acercar e impedir, en cierto modo, controlar cualquier intento de expansionismo del imperio, del Sacro Imperio. Porque por un lado va a estar la propia Francia y los territorios que Francia consigue en la frontera oriental, en la zona del Rin, con las propias Provincias Unidas, le hace Holanda, que también se va a erigir allí y va a empezar un proceso de expansión, sobre todo económica, comercial y marítima y artística muy importante a partir de entonces. La propia Suiza, que como dijimos se reconocía formalmente su independencia, que ya de facto la tenía. Del otro lado, Suecia, que había salido muy, muy favorecida territorialmente, la propia Polonia y el Imperio Turco, conocido como la Sublime Puerta, que por el suroeste también se encargaba del sureste, perdón, se encargaba de amenazar siempre allí el territorio centro europeo. Sí, Iván. Sí, tenía una duda. Prusia
tiene como relación con lo que fue la Orden Teutónica, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, la Orden Teutónica viene de más larga data y era un poco parte de la conformación territorial de toda esa región, vinculada a las ciudades imperiales libres que formaban parte del Sacro Imperio, que hablaban un poco cuando, si te acordás, cuando hablamos el otro día de aquella primera expansión europea hacia la periferia, eh, y lo que significaba la Liga Hanseática, la Orden Teutónica, es decir, ciudades que tenían su propio fuero y su propia organización, que también empezaban a desarrollar el comercio y a vincularse unas y otras por diferentes medios. Aquí vemos el mapa de Europa luego de Westfalia con las cuestiones que les he ido comentando. Allí están en diferentes colores las ganancias por ejemplo, de Suecia, de la propia Brandenburgo, la propia Francia. Esto también para que lo vean en detalle. Y podemos ver cómo se da la noción de cordón sanitario, ¿no? Un poco esos estados alemanes, como dice así, ese Sacro Imperio Romano Germánico, está delimitado con esa, yo lo veo en violeta, no sé cómo lo verán ustedes, los límites del Sacro Y Imperio, en los Violeta estados se ve, alemanes, sí. Baviera, Austria, Brandenburgo, forman parte del Sacro Imperio y ven cómo Francia está, por un lado, que la contiene de un lado, están las Provincias Unidas, o sea, Holanda, del otro lado, la propia Suiza, del otro lado Polonia y Suecia, es decir, cercando como un cordón sanitario, ¿no? Cordón sanitario viene de la noción de noción de la salud, o sea, de evitar que se propague una enfermedad, una epidemia, etcétera, se hace como un cordón, una barrera para evitar la expansión en caso de una enfermedad. En el caso de este geopolítico, nos referimos Espacio a esta territorial. noción de evitar precisamente cualquier intento de avance o de expansión, en este caso del imperio romano germánico. Y acá tenemos más otro mapa que un poco habla con los avances posteriores. Miren cómo queda el Sacro Imperio Romano Germánico, un collage con las diferentes unidades políticas que ya empiezan a sobresalir, por ejemplo, en naranja Brandenburgo, la propia Austria, Baviera, Bohemia, es decir, hay naturalmente unidades dentro de ese fárrago de unidades políticas, hay algunas que son claramente más grandes y con mayor peso político y económico relativo. Entonces ahora estamos en media, vamos a hablar de ese orden que se instaura, ese orden que instaura Westfalia 1648, que como dijimos se mantiene con algunos cambios, pero prácticamente inalterado en su homogeneidad hasta 1789 con el estallido de la Revolución Francesa. Estos años, que son, no sé, prácticamente 140 años, 150 años, van a estar marcados por una sucesión de enfrentamientos entre unos y otros, justamente tratar de corregir los ajustes territoriales que Westfalia había dejado en el mapa europeo, cuestiones comerciales, económicas comerciales que empiezan a tallar y empiezan también a generar desavenencias y por ende conflictos bélicos entre los diferentes actores. Y vemos como la aplicación del principio dinástico en su plenitud. Ese principio que hacía que, digamos, la personalidad de los monarcas de turno eran fundamentales a la hora del relacionamiento internacional, máxime cuando empiezan a emparentarse unos con otros y empezamos a tallar en las cuestiones internas de unos y otros legitimados en esas relaciones de familiaridad o de familia que se fueron tejiendo unos y otros. Allí vemos la sucesión de guerras y conflictos que se van dando en todo este periodo, marcadas en rojo tal vez las dos que consideramos más importantes por sus repercusiones, la guerra de sucesión de España y la guerra de los 7 años, como vamos a ver ahora en unos minutos, en las que diferentes actores, que allí está Portugal o las Provincias Unidas, eh, Brandenburgo, Prusia, empieza a tallar Rusia también paulatinamente, poco a poco, y en la que Inglaterra empieza a tallar como el gran balanceador del periodo. Ahí se UK
todavía no hablamos de UK o Reino Unido en puridad, eso está mal, sino de Inglaterra, pero sea como sea Inglaterra o sea el futuro del Reino Unido, va a ser va a empezar a hacer sus primeras armas, sus primeros pinitos como gran balanceador en las relaciones intereuropeas de aquí en más, y lo vamos a ver balanceando a uno y otro lado, según le convenga para sus intereses, sobre todo intereses vinculados a la actividad comercial, a la actividad marítima, a la actividad naval, etcétera. Este orden internacional westfaliano, que va hasta 1789, lo dividimos en dos periodos, marcados justamente por la Guerra de Sucesión de España en 1700. Y sobre todo en la primera etapa nos referimos a lo que se llamó el apogeo del gran siglo de Luis XIV, del rey Sol, que ahí lo tenemos, al buen hombre, que tuvo un gran reinado, un largo reinado en Francia, y fue el gran, digamos, artífice de la expansión y la consolidación de Francia no solo como potencia económica y política, sino también como factor de radiación cultural, estética, para todas las cortes europeas. Eh, Fiel al designio que tenía de expandirse en sus fronteras, se expandió hacia el Rin y trató de expandirse más allá del Rin, como vamos a ver, que fue generando diferentes conflictos bélicos con sus vecinos, lo que significó el crecimiento económico, sobre todo con las manufacturas de lujo a través del ministro de Economía, el ministro Colbert, el desarrollo de puertos, de canales, por los canales que vinculaban el Atlántico con el Mediterráneo y también en el norte, el desarrollo de manufacturas reales, el desarrollo de la marina, el desarrollo de puertos, es un gran desarrollo en lo económico que también posibilitó y aceitó la expansión más allá del océano y la creación del imperio colonial francés en la Nueva Francia, en la actual Canadá, en la Luisiana, en las Antillas, en el Caribe, más allá incluso en el Índico y en el Pacífico. Y como decíamos, como se erigió en un modelo cultural, artístico y estético para el resto de Europa y principalmente para las cortes y los monarcas de otras partes de Europa, con como punto culminante, como ven allí, el Palacio de Versalles. Sí, Laura. Pregunta, profesor. Él fue el que impuso la peluca y los zapatos con taco, ¿no? Bueno, entre otras cosas, Es sí, una acotación que no tiene importancia, pero tal, es pero una cosa. sí, sí, allí se lo ve. Y bueno, esos hábitos sobre todo estéticos, que Francia empieza a ser justamente puntero, el tema también de las costumbres gastronómicas, del uso de los utensilios, bueno, un montón de cuestiones vinculadas al refinamiento que va a ir de la mano del expansionismo francés y pararse como gran potencia. Sí, Pierre. Incluso él impuso la disciplina de ¿cómo se dice? Mm, De la diplomacia, porque durante Muy todo bien. su reinado él era, algunos incluso lo llamaban el padre político de la Europa. Era un nombre coloquial, pero porque entrometía a través de consejos a otros reyes, llevaba cartas secretas que llevaba acuerdo detrás de las puertas, pero al final se los exponía lo que se pactaba uno a otro. Y de hecho, hasta el día de hoy, el francés es básicamente el idioma de la diplomacia. Efectivamente, Petro, muy bien. Y me diste un punto, de hecho creo que está en las placas. eh, Westfalia inaugura, además el hábito de realizar congresos periódicos cuando lo ameritan, alguna crisis, algún conflicto internacional, que como vamos a ver de aquí en más, va justamente a inaugurar, justamente por ese poderío y lo que significaba lo que hoy más actualmente llamamos el soft power francés, en ese caso, a través de la imposición del francés, del idioma francés como la lengua franca, en la diplomacia y en las relaciones intereuropeas, por lo menos de su tiempo, que como luego ustedes lo habrán visto, sabrán, lo hemos visto, fue desplazado por el inglés, pero en aquel momento, como bien dijo el compañero, el francés se erigió en la gran lengua, en la gran lengua diplomática, efectivamente. Y los modos y
las costumbres que fueron que la corte de Versalles fue imponiendo para todo el relacionamiento diplomático europeo. En Westfalia desplazó el latín. Claro, exactamente, porque latín además era muy vinculado a la iglesia, a lo que significaba la conexión con el catolicismo, etcétera, etcétera, exactamente. Brevemente, así como esos conflictos que se dieron fruto de las ambiciones expansionistas de Francia, y que culmina el enfrentamiento con España, porque yo les comenté que con España no había aceptado lo dispuesto en Versalles, por lo cual el conflicto, España siguió el conflicto con Francia, que culminó con el acuerdo de paz, que es muy importante para Francia y para España, que es el de la paz de los Pirineos, que va a ser desfavorable a Francia, va definitivamente a establecer la frontera franco-española como la vemos hoy en los Pirineos, precisamente. O sea, España va a perder lo que significa la región del Rosellón, que es, o lo que se conoce también como los países catalanes, es toda esa zona que está pasando el Cabo de Creus y los Pirineos hacia Francia, un poco más centrado en el actual Mediterráneo francés, digamos que tenían mucha conexión histórica con la Corona de Aragón, con Barcelona, con Cataluña, etcétera, etcétera, y que por la paz de los Pirineos definitivamente se pierden a favor de Francia. Y justamente, como bien lo dijo Peter, el gran artífice de la diplomacia de las relaciones intereuropeas, Luis XIV, trabó una alianza y lo que se llamó el primer pacto de familia con España a través de la paz de los Pirineos, vía el matrimonio, fíjense, la consagración de ese principio dinástico en plena acción, con el matrimonio de Luis XIV con la hija del rey de España, con la infanta María Teresa de Habsburgo, con María Teresa de Austria, obviamente a cambio de una dote económica, de un monto económico, que hace que finalmente a través de esta paz España reconoce lo acordado en Westfalia. Esto fue motivo de otra guerra, como dice allí, que no quiero abrumarlos con esto, a lo que se suma, sacando a Francia y a España de lado, conflictos fruto de rivalidades económicas comerciales, como les comenté, básicamente entre ingleses y holandeses y también entre franceses y holandeses, porque Holanda, como les dije, al conformarse como las Provincias Unidas, como un Estado independiente o soberano, va a empezar un proceso también de crecimiento y acumulación económica comercial, expansión marítima, y también su creación de su pequeño imperio colonial, que lo va a hacer chocar por un lado, con Inglaterra, del otro lado del Canal de la Mancha, y en el continente con la propia Francia. Parte de los conflictos de este periodo que les comentaba. Acá este mapa que creo que está muy claro, porque se ve la evolución de cómo fue creciendo y fue expandiéndose el territorio francés a lo largo de los años y de los reyes, que les comentaba justamente el territorio del Rosellón, que lo pierde definitivamente España en 1659 por la paz de los Pirineos, pero sobre todo ven cómo Francia avanzó hacia el este, justamente en su afán de llegar a la gran frontera natural que significa el río Rin. Sí, Laura. Profesor, ahí es donde, en esa parte es donde incorpora a Metz, Verdun y Toul. Claro, Metz, Verdun y Tours, justamente lo que se incorporan en la guerra por Westfalia, por el Tratado de Westfalia. Lo que pasa es que muchos territorios han ido y viniendo, porque en esto no, en muchos casos no estaba dicho la última palabra, entonces a lo largo también de esos conflictos lo que pasaba era que los volvía a perder, los volvía a ganar, los Claro, volvía a incorporar, ahí va. pasaba Ahí a veces me mareo en un esto, poquito eso. cuando se lo pasan uno al otro, ahí me pierdo a veces. Efectivamente. Y ni que hablar del territorio de Alsacia y Lorena, como ya van a ver, va a ser por muchos, muchos, muchos años objeto de disputas, hasta incluso la guerra franco-prusiana de 1870, como vamos a ver. Y ahora vamos aquí a unas notas sobre el conflicto central de este periodo, que es importante, sobre todo también como van a ver luego cuando vean la historia de América, que es el de la Guerra de Sucesión Española, que es un conflicto que a la vez es civil, pero sobre todo internacional,
justamente en el marco de la sucesión, de la cuestión de la sucesión de España. Justamente, en base a ese principio dinástico, una vez más, hace que ya las monarquías empiezan a estar emparentadas unas y otras y a estar legitimadas o excusadas y justificadas para intervenir en los asuntos de otra en función naturalmente, de los intereses, ¿no? Y era importante la sucesión española porque nuestro amigo el rey Carlos II, que es el primer que está ahí arriba, que ven pobre que, en fin, no salía muy agraciado en las pinturas. ¿Ustedes saben cuál era el apodo de Carlos II? A ver si alguno sabe, que se debe saber, porque es gracioso. No, nadie sabe, a la una, a las dos, a Ay, las no me tres. acuerdo. Carlos II el hechizado. Carlos II el hechizado era que tenía un poco siempre el gracejo este español y la gracia de los españoles, Venga, va. que porque era un rey que no tuvo descendencia, a pesar de que lo intentó con varias reinas, varios matrimonios, y nunca tuvo descendencia viable, porque a cual lo atribuían a su esterilidad, a una especie de hechizo que alguien le había hecho. Entonces, por eso le decían el hechizado. Naturalmente tenía muchos problemas de salud, muy enfermizo, etcétera, etcétera, y visto que iba a seguir así sin descendencia, empezó a testar por testamento su sucesión. La historia más corta, los dos candidatos que quedaron luego de un intento fallido de otro anterior eran los dos muchachos que están allí. El primero era el duque de Anjou, Felipe, que era bisnieto de Luis XIV, miren qué casualidad, y el otro era el archiduque Carlos, que era el hijo del emperador austríaco. Entonces, muerto el rey Carlos II en noviembre de 1700, la corona española queda sin rey. Entonces, de acuerdo al último testamento que había hecho a favor de Felipe de Anjou, pasa a convertirse en Felipe V. Pero los del bando del archiduque Carlos no estaban contentos y ahí empieza ese conflicto internacional bueno, que luego se llamó naturalmente Guerra de Sucesión de España, que como ven tardó unos cuantos años, entre, por un lado, el bando borbónico, porque Felipe de Anjou era de los Borbones, de la casa dinástica de los Borbones, y el bando austriacista, que era el bando del archiduque Carlos de Austria, que era de la dinastía Augusta. Decimos que también era un conflicto interno porque, por ejemplo, en el caso de Cataluña, estaba muy efervescente la cuestión de su autonomía respecto de la corona de Aragón y entonces naturalmente apoyaban al bando austriacista, al bando del archiduque Carlos, por lo cual se entrecruzaban allí las cuestiones internas con las cuestiones internacionales, porque naturalmente cada Estado europeo empezó a apoyar al bando que mejor que le convenía a sus intereses. ¿Qué sale del final de la Guerra de Sucesión de España? Porque finalmente luego, allí cuál era el riesgo, así en titulares amplios. El riesgo que naturalmente veían que si se juntaba la corona de Francia con la corona española, como La gran amenazaba pasar. potencia. Claro, como amenazaba pasar si Felipe V era de la Casa de Borbón, era rey de España, obviamente iba a quedar muy emparentada la corona de Francia. Entonces eso, los actores europeos, sobre todo Inglaterra, ya luego a partir de ahora va a ser Gran Bretaña, no le iba a permitir, el imperio austríaco tampoco le iba a permitir, por ahí, entonces, por eso eran los enfrentamientos. Pero ¿qué pasa? En el interín, allá por 1707, 1708, no, un poco más, perdón, 1711, el archiduque Carlos, que era el aspirante al trono, pasa a ser emperador austríaco, porque por la sucesión se muere su padre y pasa a ser emperador, con lo cual la lógica de poder ya empieza a cambiar. Entonces los que nos apoyaban al emperador austríaco ya no van a querer que también sea rey de España, porque ahí se vuelve o se volvería a recrear aquella imagen de Carlos I 200 años antes del encierro francés famoso y de una cuestión de encierro y de cerco a la monarquía francesa. Por lo cual volvió a ajustar los melones en el carro y derivaron en las negociaciones que terminaron en los tratados de Utrecht y Rastatt en los años que dice allí, que tiene algunas de las consecuencias que nos interesa a nosotros, están allí plasmadas, que en lo que concierne al Imperio Español,
va a ser importante porque va a significar la confirmación de una nueva dinastía rigiendo la monarquía española y por ende la América indiana, que va a ser la dinastía de los Borbones, con Felipe V confirmado como rey de España e Indias. Eso va a tener, como ustedes van a ver, repercusiones importantes no solo en España, en la administración y la burocracia española, sino también en la administración de las Indias y en la conformación y en la organización administrativa y burocrática del Reino de India, que también va a tener muchas repercusiones posteriores y en cierto modo va a ser parte también del germen del movimiento emancipador. Allí, para que Felipe V, a pesar de estar emparentado con Francia y poco por la presión inglesa, solo va a ser rey de España y va a estar estipulado que no se van a poder unificar las coronas, o mejor dicho, ambos reinos en una sola corona. Esto naturalmente que era muy sensible para los ingleses, que como ya dijimos eran un poco el árbitro de los asuntos europeos de ese momento en adelante. Entonces, Felipe V va a ser el monarca español, el Reino de España y de India, solo con las colonias americanas, exceptuando Gibraltar, que a partir de este momento Gran Bretaña había tomado Gibraltar, el Peñón, y desde entonces, desde la época de la Guerra de Sucesión de España hasta el día de hoy, sigue siendo un dominio británico, y Menorca que luego lo terminó devolviendo. En cierto modo va a marcar la Guerra de Sucesión el fin de la hegemonía francesa, que va en detrimento de un paulatino ascenso de Gran Bretaña, que a partir del año 1707 justamente se conforma en el Reino Unido de Gran Bretaña, en una fórmula nuevamente de equilibrio, ¿no? Como dijimos, todo este periodo westfaliano hasta la Revolución Francesa va a estar marcado por los equilibrios que se van a ir dando, a pesar de los conflictos que como ven son muchos, pero en el que Inglaterra ahora cada vez más, o Gran Bretaña, va a empezar a tallar cada vez más. Va a haber algunas correcciones territoriales a favor del Imperio Austríaco, como vemos allí. Inglaterra va a obtener importantes ventajas comerciales. Inglaterra, de aquí en más, ya van a ver que en los diferentes tratados no le va a convenir tanto o interesar tanto recibir ajustes territoriales o territorios, sino enclaves comerciales en diferentes partes del mundo, que eso le va a servir más a sus intereses comerciales. Y a nivel de las colonias americanas, lo que va a obtener muy importante es lo que se llama el asiento de esclavos, la posibilidad de meter en puertos americanos como el de Montevideo, por ejemplo, más adelante, cuando luego de que se funde, esclavos y sobre todo navíos de permiso. Es decir, va a empezar a socavar los cimientos de la organización económica del Reino de Indias español a través de la introducción de sus productos, etcétera, etcétera, y también, naturalmente, como van a ver en la historia de América, de las propias ideas liberales inglesas. En el caso de Prusia va a ser importante porque era lo que se llamaba el antiguo margraviato de Brandenburgo, era un margrave, una marca, como digamos en español. Por su participación en esta guerra se le va a conceder el título de rey, y el rey de Prusia, un poco en la denominación de un territorio que ya pertenecía a la Casa de Brandenburgo, y que va, como vamos a ver paulatinamente, va a empezar un proceso de cada vez mayor gravitación política y militar en Europa, bajo los diferentes Federicos que van a gobernar a Prusia de aquí a más, y la convertirán en una gran potencia en las décadas venideras. Bueno, esto es un poco, nada, para los que les interesa estas historias, cómo fue la sucesión de Carlos II de España y por qué estaba justificada estos candidatos al trono español. Aquí ven los ajustes territoriales de la guerra de sucesión de España, que ustedes los podrían comparar con los de Westfalia, no sé, 50 o 60 años antes. Brevemente, luego de la Guerra de Sucesión de España, asistimos a una segunda etapa hasta la Revolución Francesa, que está marcado por ahí unos puntitos que los pusimos allí. Ya dijimos que Inglaterra, Gran Bretaña
se consolida como la gran potencia marítima y comercial y un poco el árbitro de las cuestiones políticas continentales europeas, de aquí en más. Suecia va a ir desapareciendo de la escena política europea, va perdiendo poder, va perdiendo fuelle, sobre todo en detrimento de Rusia, que es un actor que justamente va a ir ganando cada vez mayor peso y mayor injerencia, por ende, en los asuntos europeos también. Y dos conflictos que son interesantes, que son las sucesiones monárquicas, tanto en Polonia como sobre todo en Austria, van a también concitar la atención y la injerencia de todas las casas importantes, los grandes actores europeos, a favor de uno y otros candidatos, a imagen y semejanza de lo que pasó en la sucesión española. Allí finalmente el interés que va a tener una región cada vez más importante desde el punto de vista económico, que es la región de Silesia, que es una región que la tenemos hoy en día en el límite entre Polonia, República Checa y Eslovaquia, la parte sureste de la actual Alemania, que es una región importante, sobre todo por la importancia del carbón, en un periodo en que ya la revolución industrial empezaba a tomar forma en algunas partes de Europa y sobre todo con el interés estratégico que tenía ese recurso. La región de Silesia va a ser muy importante y va a ser el objeto de las disputas entre prusianos y austríacos y va a redundar en el conflicto más importante de este periodo, que es la guerra de los 7 años. Decir también que fruto de los imperios coloniales que se fueron conformando, sobre todo en América, pero también, por ejemplo, en India, eh, los conflictos que se iban dando en Europa iban a tener necesariamente repercusiones en las colonias, tanto en América como en Asia, por lo cual, por ejemplo, el caso de la Guerra de los 7 años va a tener también su correlato y sus enfrentamientos en territorio americano. Del ascenso de Prusia, simplemente saber que fue un proceso paulatino de crecimiento, sobre todo eh, territorial en principio, luego político y militar, a través de diferentes monarcas de la Casa de Brandenburgo, y sobre todo también vinculado al factor económico. Allí les comenté hoy de la presencia de los hugonotes en Francia, los calvinistas franceses, que el rey Luis XIV los expulsa de Francia y Rusia los recibe y van a ser muy importantes porque van a ser los protagonistas de la vida económica, sobre todo en algún desarrollo en algunas industrias, sobre todo en la textil, muy importantes para el crecimiento económico de Prusia. Y naturalmente ese crecimiento de Prusia va a ir de la mano de una mayor injerencia en los asuntos de sus vecinos y les va a llevar a inmiscuirse en las guerras que les comentó, en la guerra de sucesión de austríaca, en la guerra de los 7 años y sobre todo en lo que se llamó el primer reparto de Polonia, cuando el territorio polaco por primera vez va a ser objeto de las ambiciones de sus tres vecinos que se la van a dividir una y otra vez por muchos años hasta la Primera Guerra Mundial. Sí, Valentina. ¿Y le parece, al final de la clase, para no interrumpir, me gustaría dar un aporte personal de mi familia y mi apellido, porque somos de origen francés, originariamente Bueno, hablando, vale la redundancia, que está relacionado a esto? cómo no, ya terminamos en breve. Acá ven en el mapa cómo fue el crecimiento de Brandenburgo-Prusia a lo largo de muchas décadas, casi dos siglos, como lo ven allí, que es importante para ir concibiendo, porque Prusia ahora no les dice nada, pero cuando veamos en el siglo XIX la conformación del Imperio Alemán, ahí Prusia va a ser el gran motor y el que va a llevar las riendas de ese proceso de unificador y naturalmente hundiendo las raíces políticas, militares y hasta cierto modo históricas y recreando esa Prusia que fue en ascenso y que justamente se fue conformando y creciendo en el periodo que estamos hablando ahora. Para terminar, en estos minutos que nos quedan, ya hice referencia a esta guerra de los 7 años, que por un lado tenía su lado europeo, fruto sobre todo del enfrentamiento entre Prusia y Austria, apoyado justamente por
por diferentes aliados por el control de esa región de Silesia y que tuvo su correlato porque tanto Gran Bretaña como Francia apoyaron a unos y otros y tuvo su correlato en los enfrentamientos que se dieron sobre todo en la América del Norte, donde ahí chocaban los imperios coloniales franceses y británicos. Allí de la Paz de París, que es la que pone fin, como la Paz de Hubertsburg, pero sobre todo la de París de 1763, Rusia va a conservar la región de Silesia, pero a los efectos coloniales va a ser importante porque va a privar a Francia de prácticamente todo su imperio colonial, en especial la región de Canadá y la India, en provecho de los británicos. España también va a perder algunos privilegios comerciales en la Florida, y va a perder Colonia del Sacramento, que aparece, miren quién aparece aquí, Colonia del Sacramento, que lo van a ver en los próximos cuando vean Historia de América. Va a ser, Colonia del Sacramento va a ser la moneda de cambio entre España y Portugal durante varias décadas, y justamente va a ser consecuencia de los conflictos que se vayan dando de Europa, va a significar el pasaje de mano de Colonia, de nuestra Colonia de Sacramento, fundada por Portugal, pero va a ir de mano en mano eh, entre unas y otras. Y Reino Unido, una vez más, erigida como gran potencia comercial y marítima. La paz de París y la guerra de los 7 años va a ser importante para Francia, y ahí le voy a dar pasar la posta en la próxima clase a Nico, a Nicolás, porque las pérdidas sufridas por Francia en el Tratado de París, sobre todo las pérdidas territoriales y sobre todo también la bancarrota en la que prácticamente iba a estar las arcas y el fisco francés, van a dejar a Francia en una situación tal que van a ir abonando o fertilizando el campo social y político para los acontecimientos que se van a producir en 1789 con el puntapié inicial de ese proceso de la Revolución Francesa. Aquí Un tengo caldo de unos cultivo mapas eso. de cómo queda Europa a finales del siglo XVIII y ya los dejo. Y Valentina quería decir algo y no sé si alguien más quiere decir algo, pero si no, Valentina nos dice algo antes de terminar la clase de hoy. Ahí Valentina, a ver, se fue. No, no se No fue sé si porque la puedo ve. No. proceder ya como... Sí, dale, No, no estoy... Hola, ¿se escucha? te escucha perfecto. Nada, en mi caso era simplemente comentar, mi nombre es Ana Valentina Soria Baizón y el apellido Baizón particularmente es un apellido muy antiguo y muy poco común, y en mi familia contamos con la fortuna de tener los registros históricos del apellido, y a lo largo de los Ajá. años lo fuimos rastreando hasta el punto en el cual llegamos al año 1764, si no me equivoco, donde surgen los primeros registros del apellido, los que son conocidos. Y nada, comentarles solamente que durante esta parte de la historia, los Baizón como tal eran protestantes, hubo una rama protestante, por eso le consultaba por los hugonotes, y luego de esto decidieron emigrar a Alemania, en Alemania se convirtieron en actores, pero la parte que se quedó en Francia, bueno, también estuvieron involucrados después de esto en el problema de las cartas de nobleza. Y nada, con el pasar de los años, la parte que se quedó en Francia se fue involucrando precisamente en el área textil, hasta que llegamos a uno de los antepasados posteriores, más recientes, por así decirlo, que era un empresario precisamente francés, que vaya a saber uno por qué, es verdad, pasaron muchos años ya, pero le fue mal en el negocio y el hijo de este decidió emigrar a Uruguay para después, posteriormente, seguir acá. Todo esto sale a Mirá raíz que, del panteón familiar que tenemos en Montevideo, a nombre precisamente de Jean-Baptiste Bison. mirá qué interesante historia. ¿Y de qué zona de Francia? Eran de Vivarais, actual Ardeche. Qué bien. Bueno, un poco esto cierra un poco lo que comentamos, ¿no? Con la presencia de los hugonotes, cómo pasaron muchos a Francia, a Alemania, a Prusia, luego que los expulsaron y cómo los recibieron allí en Prusia para seguir desarrollando la actividad comercial y que mucho contribuyeron al desarrollo económico de Prusia. Bueno, muy bien. Muy bueno el aporte, Valentina. Muchas gracias. ¿Alguno más allí que quiera decir algo más antes de cerrar? Si no, ahí Víctor, sí. Bueno, no, yo cuando estaba viendo unas cosas antes de empezar la clase,
Mm, Vi también cómo en teoría fue que el cardenal Richelieu, en esas mm. medidas de ir en contra de los Habsburgo y de la corona española, decidió tomar medidas económicas y dar, no sé cómo decirlo, inyecciones económicas a Plata. esas zonas de Portugal y actualmente Cataluña. Y yo intenté buscar, Ujú. pero no logré entender bien cómo se llama ese tipo, cómo se puede considerar ese tipo de táctica, si puede ser una tipo de guerra económica o cómo puede ser considerado. Y, y ahora mirá, esto está muy en moda, de las guerras híbridas, diferentes tipos ahora hay guerras de todo tipo. Y era parte justamente. La guerra no solo se lleva a cabo en el frente y en aquellas luchas hombre a hombre de aquella época, sino también en este caso socavando los cimientos de los enemigos. En este caso, como bien dijiste, el apoyo a Portugal que estaba luchando contra por su emancipación de la corona española, en el caso de Cataluña lo mismo. Yo comentaba hoy los propios Países Bajos que estaban con su guerra de 80 años que se llamaba contra España y con mayor razón apoyando ahí no solo con dinero, sino también con hombres a los príncipes alemanes que luchaban contra el emperador. Sí, cualquier medio era válido para debilitar al enemigo, ni más ni menos como lo de ahora, lamentablemente. Exactamente, Era muy eso hábil que el yo cardenal Richelieu justamente en aplicación de ese principio de razón de Estado que les comentaba, ¿no? Muy bien. Bueno, si no hay Gracias. alguno más, se cierra por hoy. Mañana los esperamos en este mismo canal. Así que bueno, Hasta descansen y nos mañana, vemos Nos mañana vemos profe. Hasta mañana. mañana. Chao. Hasta mañana a que ya es todos. Chao, viernes. chao. Chao, chao.